Yo solo necesito para amarte a ti, mi Cristo. Ya no puedo contenerlo, solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, voy a cantarte, Cristo eres grande. No dependo de emociones, yo te canto porque creo. Esto es más que sentimiento, es la fuerza de tu amor, tu amor, tu amor. La fuerza de tu amor, tu amor, tu amor. La fuerza de tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, voy a cantarte, Cristo eres grande. Jesús, te seguiré. Jesús, me basta tu amor. Jesús, por ti viviré. Jesús, Jesús, Jesús. Yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, Cristo eres grande. Jesús, te seguiré. Jesús, me basta
Y ahora va a hablar el pastor. Vamos a comenzar por el culto. Señor, te damos gracias porque estamos todos aquí de nuevo. Te damos gracias. Por favor, guía a nuestro pastor, Señor, para que tus palabras salgan de su boca, que nos pueda Él guiar hacia lo que tú quieras que vayamos, Señor, y que Él nos, con tus palabras, Señor, en su boca, nos digas lo que necesitamos saber. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Antes de esto, pues les invito a que nos pongamos de pie, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Sí, la profesión de fe. Puede ser la Biblia escrita, puede ser en electrónica, y dice: la palabra de Dios, contened este libro, es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre bendito, gracias, Señor, gracias por esta oportunidad de estar reunidos nuevamente en torno a ti y a tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que seas con nosotros, que nos hables hoy y que sea una palabra que dé frutos y que nos muestre que la esperanza efectiva solamente es efectiva si se deposita en ti, Padre bendito. Te damos gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a escuchar de la palabra de Dios. Recordando, ponemos contexto otra vez. Pablo encarcelado. Pablo, ahora sí que le llega con la noticia Epafras, el creador de la iglesia de Colosas, pues primeramente de que hay hermanos fieles, de que hay una iglesia, de que están adorando y amando a Dios, y eso le da pues mucho gusto a Pablo, les bendice, le da gracias a Dios por ello. Pero también va Epafras y les dice, es que hay algunos hermanitos que tienen alguna desviación doctrinal. Y Pablo pues está queriendo tomar esto como dicen, por los cuernos, para darle un resultado pronto y una resolución pronta. Está en prisión domiciliaria Pablo, entonces no puede ir. Por eso es que se le ocurre
pues hacerlo por escrito, es decir, mandar una carta, y bendito Dios que lo hace porque es lo que llega a nosotros. Y así como les habló a los destinatarios originales, pues también esa carta tiene mucho que enseñarnos y mucho que decirnos para nuestro contexto actual. Entonces vamos a la primera división, que no la primera enseñanza, porque tiene muchísimas enseñanzas que vamos a retomar al final. Pero vamos a empezar. La esperanza efectiva produce fe y amor. O sea, para que sea efectiva debe tener una producción de fe y de amor. Pero fíjense, aquí es como un juego de palabras. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la esperanza que la fe, o primero la fe y luego la esperanza? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Medítenlo en su mente, en su corazón. Vamos a ver qué nos dice el diccionario bíblico Lexham referente a la esperanza. Dice: la esperanza es la confianza que, al integrar los actos redentores de Dios en el pasado con las respuestas de confianza humana en el presente, los fieles experimentan la plenitud de la bondad de Dios tanto en el presente como en el futuro. Así nos dice el diccionario. Y hay cosas bien interesantes que es pertinente analizar de lo que dice este diccionario. Primero dice: los fieles experimentan. ¿Qué quiere decir esto? Que la esperanza efectiva es exclusiva de los creyentes, ¿sí? De los creyentes en Cristo. ¿Y se funda en qué? Nos dice el diccionario: en los hechos pasados, y la confianza que nos da eso entonces hacia el presente y hacia el futuro. Fíjense qué interesante. Entonces, ¿qué se requiere? Primero ser creyente y después conocer los hechos pasados de Dios, para que nos dé entonces esperanza. ¿Qué quiere decir entonces esto? Y qué es la parte interesante, que la esperanza bíblica nos muestra que sentir esa esperanza, experimentar esa esperanza, vivir en esperanza, qué padre, porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Fíjense qué interesante. Porque la esperanza bíblica evita esa subjetividad de fundamentarse en algo que pues no tiene base, que es nuestra propia fuerza, en algo y nos proporciona entonces la base adecuada de seguridad. ¿Y cuál es esa base adecuada? El cumplimiento de Dios, de sus promesas. Dios es fiel y Dios lo ha demostrado a través de la historia, esa fidelidad en sus actos redentores. Y entonces, pues la esperanza tiene un fundamento verdadero, un fundamento grande, porque no depende de nosotros, sino de quién es Dios. Y cuando tenemos contacto así inicial con la palabra, cuando empezamos a meditar, a pensar quién es Dios, entonces junto con la esperanza se origina la fe. Se origina la fe. Porque entonces solamente podemos depositar nuestra confianza y nuestra fe en Dios. En el Dios grande, en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso. Así que si creemos en el Dios grande y en lo que ha hecho en la historia del universo, en la historia de la tierra. ¿Y qué creen? En nuestra propia historia personal también. Porque si analizamos nuestra propia historia, entonces sí vemos un antes y un después de Cristo. Y no solamente estoy hablando en temporalidad. O sea, sí puedo ubicar, yo puedo ubicar bien el momento en que el Señor me tocó, me rescató, y después el momento en que el Señor nos lleva a Horeb. Fíjense qué interesante. A una iglesia de sana doctrina, 26 de mayo del 2002. Y entonces fíjese cómo podemos identificar esto, en temporalidad, en tiempo. Y yo creo que la mayoría, si ustedes piensan, dicen: sí, yo recuerdo que entregué mi vida al Señor en tal momento, en tal situación, en tal circunstancia. Entonces podemos ubicarla en temporalidad, pero podemos a partir de ahí empezar a experimentar de esta esperanza efectiva, de este amor grandísimo y verdadero, como cuando pensamos en retrospectiva lo que Dios ya hizo
por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y verdaderamente nos abruma cuando pensamos y cuando lo meditamos, verdaderamente que dicen, es que se entregó en la cruz por tus pecados, ¿sí? Y entonces dices, por mis pecados, sí, y por los de él, y por los de él, y por los de todos los demás, y pensar en eso es verdaderamente abrumador. Que Dios Todopoderoso se encarnara y que viniera a rescatarnos a nosotros, hace que esta esperanza pues sea tan grande que no nos quepa en nuestro cuerpo, que no nos quepa en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que, ¿qué creen? Si no nos cabe, pues tenemos que repartirla. De eso se trata esto. Los griegos reconocían, fíjense, para contrastar este pensamiento del que estamos hablando, con lo que se encontraba Pablo en ese contexto. Los griegos reconocían que los seres humanos por naturaleza expresamos esperanza. Yo creo que es algo netamente humano. Los animales viven el momento. Los animales pues viven por instinto y comen y duermen por lo que tienen en su entorno, pero no tienen esa capacidad de proyección hacia el futuro, de pensamiento abstracto y de pensar. Así que la esperanza es algo innato humano, pero es una característica que nos dotó Dios al final de cuentas. Los griegos, sin embargo, fundamentaban la esperanza en las experiencias propias. Lo que eres, lo que has hecho, lo que has conseguido y lo que puedes conseguir con tus propias capacidades, con tu propio esfuerzo. ¿Les suena conocido? Sí. No solamente para entonces, ¿verdad? Para el hoy. Yo les quiero confesar, en la universidad donde doy clases, hicimos una encuesta en donde veíamos por qué era la expectativa de los chicos de inscribirse en la carrera de medicina, y la mayoría hablaba de esto, de sus propias experiencias y de sus propias expectativas fundamentadas en su propio esfuerzo, en sus propias características. Y entonces vemos que eso es lo que se vive también en la actualidad. De hecho, tenemos una herencia helénica en la filosofía y todo eso, y se pondera mucho, ¿verdad? Leer a Sócrates, leer a todo eso, a Platón, y no está mal, pero está mucho mejor conocer. Es más, hasta si no lo analizamos desde el punto de vista historiográfico, es muchísimo más certera la palabra de Dios. Para conocer lo que escribió Platón, fueron siglos después, 11, 15 siglos después de la existencia de Platón, se habló de Platón. Y las referencias historiográficas verdaderas de lo que escribió Platón, 11 siglos después, son infinitamente inferiores de lo que se escribió de Cristo Jesús 30 años después, con testigos presenciales. Así que si lo analizamos desde el punto de vista historiográfico, también es infinitamente superior esto. Y entonces contrastamos el pensamiento helénico, de donde estaban saliendo las herejías que iban a dar paso al gnosticismo después, y el pensamiento cristiano. ¿Mi esperanza fundamentada en mí mismo o la esperanza fundamentada en Dios? Y ese es el contraste grandísimo. Y entonces vemos, híjole, cuando lo fundamentamos en nosotros mismos, la proyección es absolutamente subjetiva y además incierta. Pero hay en la actualidad, por ejemplo, todavía los psicólogos hablan de, ¿cómo le llaman esto? El pensamiento, las predicciones autocumplidoras, dicen los psicólogos. Y les va a sonar bien conocido cuando dicen, ¿cómo te concibes en 5 años? ¿Ya te pensaste? ¿Ya te viste? Hasta el comercial ahí, ¿verdad? ¿Ya te viste? Sí, y no está mal, o sea, no está mal creer eso, pero si lo fundamentamos en Dios, pues es mucho más certero que nosotros mismos, que nuestras propias fuerzas. Nada entonces remotamente parecido entre la esperanza efectiva, la que da frutos, la que se fundamenta en Dios, la que se basa en la fe
en Cristo Jesús y de lo que empezaban a desviarse algunos hermanos con el pensamiento helénico. Cristo Jesús entonces es la esperanza efectiva. ¿Por qué? Porque si analizamos esto, que está fundamentado en los hechos de la historia, pues ya se manifestó, se encarnó, vino, nació, vivió, caminó entre nosotros, nos habló, nos trató de enseñar y predicar, murió en la cruz y resucitó. Y tenemos certeza de eso, fíjense, certeza de eso. Entonces es una esperanza fundamentada no en cosas inciertas, sino en la certeza que nos da Cristo Jesús. En la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, en el inicio, en la presentación de la carta, autor o autora, porque no se sabe, les hablaba de esto. Dice, Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en los postreros días les ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas. ¿Con qué la sustenta? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces podemos ver que si bien la fe y la esperanza están estrechamente ligadas, pues son dos cosas diferentes. Son dos aspectos que sí, cierto, van unidos, son indivisibles, pero finalmente son diferentes, la fe y la esperanza. Pablo mismo nos los dice en ese capítulo precioso en 1 Corintios 13, que todo el mundo conoce porque nos habla del amor, ¿verdad? La prominencia del amor. Pero ¿cómo termina? Es Corintios 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Tres aspectos, pero sin diferencia la fe y la esperanza. Y de estos tres nos dice Pablo, el mayor es el amor. Este pasaje que estamos analizando hoy, en realidad es una oración de agradecimiento de Pablo y a la vez es una petición de sabiduría para los hermanos de Colosa, para que ellos puedan sustentar su amor. Y Pablo les dice, empieza esta parte, si me haces favor de pasar esto. Empieza, dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, mis hermanos, fíjense qué interesante. Sustentamos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Entonces, ¿qué hacemos para mostrar el amor entre hermanos? Oramos. Y esto no es como hay en la actualidad eso, ¿no? Te mando buenas vibras, porque ¿eso qué quiere decir? Las vibras salen de mí y las vibras te las mando yo, o dicen a través del universo te mando para que te vaya bien. Sí dicen eso, ¿verdad? Sí dicen eso, pero aquí Pablo, ¿qué está diciendo? Yo oro por vosotros. No son las vibras de Pablo, si se dan cuenta, es Pablo diciéndole, les amo tanto, pero mi esperanza está fundada en Dios, está fundada en Cristo y mi fe, y por lo tanto a Él le pido. Por lo tanto, a Él apelo para que muestre su amor y su misericordia en ustedes. Esa es la oración de intercesión es eso, una muestra de amor entre hermanos. Pero es una muestra de amor en donde estamos reconociendo la supremacía de Cristo y de Dios en nuestras vidas. No somos nosotros. Pero qué hermoso, ¿no? Dice, voy a orar por ti, hermano, voy a orar por ti. Y ahora en el Twitter me encuentro a un religioso de la religión popular que dice, la oración es poderosa, dime por qué y yo voy a orar. Yo, no, la oración no es poderosa, que es poderoso es Dios. Y si nosotros pensamos que la oración es poderosa, y si nosotros pensamos que en nuestra boca hay poder, estamos quitándole, pretendiendo, porque no le hacemos nada, ¿verdad? Quitar la gloria y la honra a Dios. No, la oración no es poderosa, el que es poderoso es Dios, y entonces a quien apelo en humildad para que
se haga su voluntad en tu vida, es a Dios, pero es una muestra de amor. Orar los unos por los otros es una muestra de amor, y es también decirles a los hermanos, los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón, y por eso es que presento oración ante Dios. Y además se complementa, fíjense qué hermoso, y damos gracias a Dios, gracias a Dios, gracias por esa comunidad, gracias por esos hermanos, gracias porque ellos han aceptado a Jesús, gracias porque entonces ellos mismos son aceptos para el Padre en Cristo Jesús. Por eso les llama santos también. Y da las razones del agradecimiento, que vamos a hablar un poquito más adelante, cuando habla por la fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Fíjese, le da oración a Dios y le da gracias a Dios por la fe de ellos y por el amor entre ellos. Fíjense qué precioso nos está mostrando Pablo. Así que Pablo lo coloca de esta manera la oración. Y todo esto surge a partir de ¿qué? En el versículo 5, a ver, adelántalo al 5, esas palabritas que empiezan a causa de la esperanza. Es decir, hay fe y hay amor, pero ¿a causa de qué? De la esperanza. De la esperanza, fíjense, a causa quiere decir que es una precondición para la existencia de algo más, algo que puede originar una condición posterior necesaria, pero además suficiente. Y además hay otra cosa preciosísima, porque nos dice, bueno, la esperanza se pone en la persona adecuada, es Dios. Pero además, ¿qué cree? Dios es el que la guarda. No es una esperanza que nos las puedan robar, que nos las puedan arrebatar, que nos las puedan quitar. ¿Por qué? Porque dice, está guardada en los cielos. Fíjense, qué hermoso. Es decir, hay que fundamentar nuestra esperanza y nuestra fe en Dios y tener la esperanza de que Él mismo nos las va a guardar en los cielos. Y esto también es trascendente, porque en la filosofía griega había una separación completa entre la bondad de Dios y lo terrenal. Y aquí Pablo lo que les está diciendo, Dios es tan grande y Dios es tan maravilloso que esa fe y esa esperanza, Dios mismo ya se las está resguardando en el cielo. Es decir, sí hay contacto, les está diciendo, sí está Dios con nosotros y nosotros podemos estar con Dios. No hay esa distancia insalvable de la que hablaban los griegos. Qué hermoso, porque entonces nuestra esperanza, nuestra fe no nos las pueden quitar, no la podemos perder, no la podemos desgastar, no la podemos olvidar. Decía, ay, yo la traía, pero ¿qué cree que se me olvidó? Como los iPads el otro día, Dios mío, que no podía predicar porque dejé los iPads, ¿no? Bueno, pero Dios no, Dios tiene resguardada esto. Y entonces cuando decimos ya entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos nuestra fe en Cristo, tenemos nuestra esperanza en Cristo, y de repente vemos gente desesperada y alejándose de la palabra. ¿Qué sucede? ¿Es una fe efectiva? Quizás no la depositó en la persona adecuada. Quizás nunca de verdad en fe se la dio a resguardar a Dios. Qué duro es entonces, porque entonces quizás nunca verdaderamente entregó su vida a Cristo. Y está perdiéndose ahora en el mundo. Pero Él es fiel, Él sí es fiel. Y Él ya dio su vida por nosotros. Y Él está hablándonos todos los días. En todo momento y en todo sitio está hablándonos, manifestándose en nuestra vida. Y Él tiene la esperanza de que nuestra vanidad, nuestra soberbia se venza. Incluso aquellos que no se han manifestado fiel, volteen nuevamente a verlos. Al Padre, a Él mismo. ¿Para qué?
para que de verdad entonces se deposite esa esperanza y esa fe, y Él nos las resguarde, Él nos las guarde, porque Él es Señor y Salvador. Es único y suficiente, y además es veraz. Le creemos, porque creemos, le creemos. No sé si me explique, ¿sí? Y es fiel y es misericordioso y es amoroso y es verdadero. Por eso, qué incierta fuera nuestra esperanza si dependiera de nosotros, pero depende del Todopoderoso. Y termina ese versículo 5 con una frase hermosa: realidad y compromiso. Además, realidad y compromiso para nosotros, ¿De dónde surgió entonces esa esperanza? De la predicación, mis hermanos. De la predicación. Dice, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y entonces, hace ratito les hice rememorar el momento y quizás la circunstancia en que entregaron su vida a Cristo. Ahora les quiero que rememoren a la persona que les habló de Cristo, a la persona que les predicó de Cristo, a la persona que llevó la palabra de Dios hasta su vida y que les hablaba de lo que ya había hecho Dios en la vida de esa persona y en la vida de su entorno. Y entonces podemos ya ubicar tiempo, circunstancia e incluso persona que utilizó Dios para traernos a sus pies. Por eso es hermosa la frase, pero a la vez es compromiso. ¿Qué hemos hecho para traer nuevas personas a los pies de Cristo? ¿Estamos nosotros siendo portavoces de esa palabra para que haya nuevas personas que depositen su esperanza en Cristo? ¿O nos estamos quedando cortos? Cada quien. O también como congregación, creo que nos estamos quedando cortos. Y acá no es nopalazo, pero pues la responsabilidad principal es mía. Y a lo mejor tendremos que sentarnos como hermanos y decir, oigan, ¿qué estrategia vamos a hacer para que esta palabra llegue a más personas? Nos vamos a poner a vocear en la colonia entre semana, a lo mejor con la manta pegada en el carro, puede ser una estrategia. O a lo mejor un día, ¿qué les parece? Hacemos sandwichitos y nos vamos a las afueras del hospital y entregamos a la gente que está ahí el sandwichito, el café, y le hablamos de Cristo. O a lo mejor tengo un compañero o compañera que está en tribulación ahorita, en mi trabajo, mi vecino, mi vecina, y no me atrevo a hablarle de Cristo. Me siento inhibido. O a lo mejor, no lo digo por nadie de aquí, sino a lo mejor alguien que va a ver el culto después por internet o por algo, a lo mejor no estoy dando buen testimonio. A lo mejor dicen, híjole, quizás, mejor ni digas, decía el hermano Almazán, ni digas que eres cristiano, man. Mejor no lo digas, mejor que ellos noten la diferencia. Pero tenemos que actuar, tenemos que llevar esa palabra, que más gente oiga de la palabra para que pueda fundamentar su fe, no en las cosas que nos dice el mundo, sino en Cristo Jesús, para que su esperanza y su fe sea efectiva. Y esto, pues esto es la voluntad de Dios, mis hermanos. Dios es el que así lo quiso. Dios es el que así lo quiso, nos dice 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Encargar su palabra en nosotros, vasos de barro frágiles e imperfectos, pero así es la voluntad de Dios. Podemos entonces identificar la primera parte de esta secuencia hermosa que nos enseña Pablo. Alguien les hablará, hay una hermosa por ahí,
anótenla y escúchenla luego si no la han escuchado. Una preciosa canción, alabanza de Santiago Benavides, colombiano, que dice, alguien les hablará, ¿sí? Y nos habla de un indigente, de una chica que está caída en las drogas, pero alguien les hablará. Y entonces surge la esperanza efectiva, y es efectiva porque se deposita en Cristo. Y es Cristo mismo la esperanza, es Cristo mismo la esperanza. Y aprendemos a vivir en fe en Él, y surge el amor primeramente a Dios, y después el amor a hermanos y hermanas, y después nos debe surgir el amor a aquellos que aún no se han entregado a Cristo. ¿Para qué? Pues para hablarles del amor de Cristo. ¿Y qué creen? Que se repite el ciclo, otra vez repitiéndose el ciclo. Vamos a la siguiente parte, que dice, la esperanza efectiva es fructífera y da crecimiento. Colosenses 1:6, la que sigue. Dice, ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Así que dice, la palabra ha llegado hasta vosotros. ¿Cómo es que les llegó a los de Colosas? ¿Cómo es que les llegó? Si recordamos, Pablo ni los conoce. Pablo no fundó esa iglesia. Pablo está en la cárcel. Entonces, ¿cómo les llegó la palabra? ¿Y qué es la palabra, primeramente? Pues la palabra es Cristo mismo. ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra creadora, y también es la palabra redentora. Apocalipsis 19:13 nos dice, estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. Está hablando de Cristo. Un versículos adelante le dice también Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no hay duda, está hablando de Cristo, es el verbo de Dios. Y también, ¿qué es la palabra? Es Cristo mismo, y también es el Evangelio, es decir, lo que se habla de Él. El Señor decía, el reino de Dios ha llegado. ¿Y por qué decía eso? Porque Él había llegado a nosotros, al mundo. Por eso les dice ahí, como a todo el mundo, porque Dios se encarnó en Cristo Jesús, vino para todo el mundo. Y entonces podemos decir esto, pues a veces palabras dentro de un contexto dicen, qué valor, ¿no? Qué valor, pero dentro de otro contexto tiene connotaciones diferentes. Había hasta un chiste que decía hace muchos años que en México había tal libertad que podía uno insultar al presidente como quisiera, pero al presidente de otro país, ¿verdad? Porque si insultaba al propio, ahora lo insultan todos los días un montón de gente y no pasa nada. Pero en ese tiempo, en ese contexto, decir que Dios había venido a todo el mundo era verdaderamente revolucionario. ¿Por qué? Porque los judíos decían, no, nosotros somos el pueblo escogido. Así que cuando Pablo habla y les dice, oiga, vino a vosotros, una iglesia mayoritariamente gentil a quien ni siquiera conocía, y luego les dice, como a todo el mundo, Pablo está hablando palabras que de verdad simbraban el pensamiento judío. Y simbraban también a los gentiles, que también se sentían excluidos de tener una relación con Dios. Así que se estremecía por la llegada del verbo salvador, del verbo creador de Cristo mismo a la tierra. Y esto se los decía a esa pequeña iglesia de Colosas, una ciudad que iba en declive. Es más, que dicen que hubo un terremoto que la destruyó casi por completo entre el año 60 y el 64. Así que muy cercana a la carta de Pablo, ¿sí? La estremecía así. Y además era una iglesia mayoritariamente gentil. Así que decir Dios vino por vosotros como a todo el mundo debió haber sido emocionante para aquellos que se sentían excluidos por el pensamiento judío. Y además emocionante porque les decía, Dios vino
No como dicen los griegos que está fuera, arriba y lejos del humano. No, Dios vino, la palabra vino con vosotros como para todo el mundo. Así que tanto para griegos como para judíos eran palabras verdaderamente revolucionarias. Y a veces las leemos así como que ni le tomamos mucho en cuenta, ¿verdad? Pues vino hasta vosotros y a todo el mundo. Y dice uno, híjole, pero esto es verdaderamente revolucionario. Y después, ¿qué viene? Dice, después el encuentro con Dios. Después del encuentro con Dios, del día que lo oíste, el día que lo pensaste. Y recuerdo también la fecha que llegamos a Oreb, porque era el cumpleaños de mi hija, 26 de marzo del 2002. Íbamos al cine, pasamos por Oreb, había cultos los sábados a las 5 de la tarde, un culto especial que se hacía para la gente de la central de abastos que trabajaba en domingo. La mayoría, fíjense, inconversos, así que eran cultos muy especiales. Y en lugar de ir al cine, entrábamos mi hija y yo a Oreb. Y ya no nos soltamos. Pero entonces es eso, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Fíjense, entonces podemos ubicar, porque conocer a Cristo y su palabra no es un conocimiento enciclopédico, mis hermanos, sino es un conocimiento transformador, es un conocimiento profundo que llegan las personas a convertirse en alguien distinto. Por lo tanto, no es un conocimiento inútil e infructífero, ni improductivo, sino que es un conocimiento que da fruto, dice Pablo. Y es la palabra que no regresa vacía, nos decía Isaías ya, no regresa vacía. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, el evangelio da frutos. Y podemos decir que da frutos en dos rubros. Da frutos internos, en la mente y en el corazón de las personas, y el otro es externo. Da frutos, ¿cómo? En el entorno inmediato. ¿A poco no después de la conversión dijeron, oigan, ¿qué le pasó? Ya me lo cambiaron, ya me lo transformaron, parece otra persona. Ya no, está transformado por el contacto, el conocimiento y la palabra de Dios. Así que es un fruto interno y un fruto visible. Y lo primero que la nota es la familia nuclear. Tampoco no, los hermanos, el papá, mamá, la gente más cercana. Y después la familia extendida, primos, tíos, abuelitos. Y después las personas con las que convivimos diario, en el trabajo, en la escuela, en la colonia, en nuestra ciudad. Pablo, en referente a lo del fruto interno, tuvo un discípulo que era Lucas, que era médico, que era colaborador de Pablo y era científico y era muy detallista para lo que escribía. Así empieza el Evangelio de Pablo, ¿eh? Esto que investigué detalladamente, se los comento. Bueno, ya saben de los evangelios sinápticos que se estudian juntos, por eso se llaman sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Y entonces Mateo 13:23 nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 a 1. Muy parecido es Marcos, pero Lucas, más detallista, nos dice, mas la que cayó en buena tierra, y ya está explicando, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces vamos a estudiar juntos, entonces para que el fruto interno, dice Mateo, oye y entiende. Y luego Lucas nos dice, con corazón recto y bueno, retiene y además tiene perseverancia. 5 aspectos. Por eso les decía que hay un montón de enseñanzas. 5 aspectos para que esa esperanza dé frutos. Corazón bueno y recto, perseverancia, oír y entender la palabra.
Fíjense entonces, para que dé fruto verdaderamente. Y pues les digo, es una palabra transformadora. Si nos apegamos a esto, si tenemos el corazón abierto, los oídos abiertos, si somos perseverantes y además las otras características, ¿verdad? Tratamos de entender y de oír con perseverancia, entonces nos transforma. ¿Y cómo nos transforma? El mismo Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, es decir, no te conformes a lo que te ofrece el mundo, a lo que te ofrece en aquel entonces o en la actualidad, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Ahí es donde está el fruto. Si oímos, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón va a ser transformado. Y luego nos dice una promesa preciosa, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, para que mi esperanza sea efectiva, la deposito en Cristo y entonces se va a manifestar su voluntad en mi vida. Y va a ser buena, agradable y perfecta. Qué hermoso, porque entonces ya no voy a estar luchando con mis propias fuerzas. Y luego nos habla de una fe razonada, fíjense, razonada. No nos habla de que se transformen solamente nuestra emoción y nuestros sentimientos, sino nuestro ¿qué? Entendimiento, es decir, nuestro razonamiento. Y es que si lo pensamos de esa manera, no hay nada más racional que depositar nuestra fe en Cristo. Pensado, meditado, ¿en qué? ¿En quién más? Nadie. ¿Quién más nos puede dar salvación? Nadie. Y si lo pensamos, si lo entendemos, si lo razonamos, no hay nada mejor que estar con Cristo, pensado y meditado. Entonces nuestro entendimiento se transforma y ahora pensemos en lo que había antes de Cristo. ¿En dónde estaba nuestra esperanza? ¿Quién sabe? A lo mejor en nosotros mismos, y eso, aunque es malo, a lo mejor era menos malo que ponerla en cosas peores o en personas peores. Pero además, nuestro entendimiento estaba nublado. No entendíamos, no comprendíamos. Nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro entendimiento entonces van de la mano. Podemos solamente entonces deleitarnos, regocijarnos de la gracia de Dios en nuestra vida si depositamos nuestra esperanza en Cristo Jesús, y eso nos va a dar frutos. Y entonces dice fruto y crecimiento, y entonces nos está hablando del crecimiento espiritual. En otra porción Pablo les habla, dice, es que ustedes son niños, todavía no les puedo dar alimento sólido porque todavía no tienen crecimiento espiritual, pero acá sí, producto de este entendimiento, de este razonamiento transformado, producto de depositar la esperanza y la fe en Cristo Jesús, es crecimiento, maduración espiritual. ¿A través de qué? Pues del discipulado, a través del discipulado transformador, que solamente puede ser transformador si se basa y se fundamenta en Cristo. Y además en tener un contacto cercano, cotidiano y permanente con la palabra de Dios. Una buena vida devocional, oración, lectura de la Biblia, estudio en grupos pequeños, acudir con regularidad a los cultos y cumplir con obediencia en la mayordomía en lo que el Señor nos mande. Entonces, crecimiento interno, maduración espiritual, pero también crecimiento externo. Porque si esa esperanza se nos desborda y la compartimos, más personas vendrán a los pies de Cristo. Y entonces vamos a tener crecimiento en la iglesia, crecimiento en miembros, crecimiento en conversiones, crecimiento en bautizo y lo más importante, en nuevos discípulos. Nuevos discípulos. Había un libro que se llama Iglecrecimiento, que así se llama, que decía: el éxito de las iglesias no es tanto por el número de conversiones, ni por el número de bautizos, sino por el número de discípulos verdaderos en Cristo Jesús. Porque vemos que hay gente que le gana la emoción y levanta su mano. ¿Quién entrega su vida a Cristo? Yo. Y de esos, ¿cuántos se llegan a bautizar?
¿Y cuántos de esos bautizados incluso verdaderamente depositan su fe y su esperanza en Cristo? Los verdaderos se vuelven discípulos. Y el discípulo va a generar como fruto, ¿qué creen? Nuevos discípulos, como el nogal da nueces, como el árbol de mangos da mangos. El discípulo da discípulo, y de eso da el crecimiento también hacia afuera. Pero no es un crecimiento exorbitante como el que vemos en muchas sectas, ¿verdad? Que es la emoción, que es la emotividad, la música, las luces. No, es la palabra de Dios para que el crecimiento sea real y sustentado y sustentable. Tiene que fundamentarse en una sana doctrina en Cristo Jesús. Mejor poquitos pero agarrados de la mano de Cristo que un mundo de gente tirada, desvaneciéndose y haciendo cosas raras. No, el crecimiento tiene que ser al ritmo que nos marque Dios y fundamentado en el crecimiento espiritual de todos los miembros y bien discipulados, bien unidos en torno a la palabra, bien unidos en torno a Cristo, y entonces sí, vamos a repartir. Y es que el fruto, mis hermanos, en la Biblia tiene un uso metafórico. El fruto, así se le llama durante toda la Biblia a la obra de Dios. Y de eso es de lo que se trata, que la esperanza efectiva es contagiosa. Así que vamos a la última porción. Es contagiosa. La esperanza efectiva se comporta como una infección. Dice, ay Dios, qué cosa tan fea. Bueno, no, es hermoso cuando lo analicemos de este modo. Nos dice el Evangelio, ¿verdad? Fruto a 100, fruto a 60, fruto a 30. Y luego pensamos así en retrospectiva, ¿cuántas personas me ha utilizado Dios para que a través de mi boca se puedan convertir? Híjole, 31, qué hermoso sería. Mejor sería si fuera 70, ¿verdad? O si fuera 100. O aquellas personas que puedan decir, híjole, ya perdí la cuenta, ¿verdad? Como nuestro pastor Gilberto. ¿Cuántas personas habrán llegado a los pies de Cristo a través del instrumento de su voz? No sabemos, pero qué bendición. Y es algo deseable, algo que queremos también, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta parte final, en el 7, si lo puedes pasar. Fíjense cómo es la secuencia, ahorita la analizamos. Pero le está hablando, les digo, a los colosenses, y dice, ¿de quién no habéis aprendido? ¿De Epafras? ¿De Epafras? O sea, ¿no fue Pablo? ¿Quién fue? Epafras. Entonces dice, oye, pues ¿cómo fue eso? Pues es que Pablo llegó y le habló a Epafras en algún momento, y se convirtió. Y Epafras dijo, sí le entro. Y Epafras, tomado así de la mano de Cristo y con ese primer amor, se fue y fundó las iglesias de las que hablábamos la semana pasada, la Odisea, Heliópolis y Colosas. Pablo ni los conocía, pero ahí va Epafras, ahí con ese amor, a fundar las iglesias del Valle del Río Lico. Ahí va Epafras. Y Epafras llega y otros más le escuchan a Epafras. Y seguramente Epafras les dice, ¿quién creen que me habló de esto? Pablo, un cuate de Tarso que era fariseo, que perseguía a la iglesia y que ahora anda como loquito por todo el mundo, viviendo de lo que puede, ¿sí? Viviendo de lo que puede, pero con ese amor ardiente en Cristo Jesús. Vino y me habló, ¿y qué creen? Que yo estoy absolutamente convencido de esto y por eso le entrego mi vida y ahí voy, otra vez yo. Finalmente le hace portavoz de la voz de los hermanos Pablo, cuando le dice que nuestro amado consiervo, le está diciendo, este cuate es de mi equipo, estamos del mismo lado, está sirviendo al mismo Señor, lo amo por eso y es mi consiervo. Así que le está diciendo, este es de a de veras, este sí lo acepto. Y luego les dice otra cosa más interesante, es un fiel ministro de Cristo. Ay. Es decir, la palabra de Epafras
es una palabra certera. Está llevando el evangelio verdadero, eso les está diciendo, y decirlo a esa iglesia que fundó en Colosa y que tiene problemitas internos, le está diciendo, Epafras, sí es consiervo, y es amado, y además es un fiel ministro de Cristo. Así que le está dando las palmaditas en la espalda, el espaldarazo, le está diciendo, este cuate es de a de veras, ¿sí? Este cuate es de a de veras. Y Pablo le da gracias a Dios por ello, porque ¿qué creen? Son el fruto de Epafras, son el fruto del trabajo de Epafras. El crecimiento, el fruto y el crecimiento se está mostrando ahí. Por eso da gracias a Dios Pablo. Está diciendo, está siendo fructífero el trabajo de Epafras, está siendo efectivo el trabajo en la iglesia. Y entonces ahora sí podemos reconstruir la secuencia. Pablo es rescatado por Cristo, transformado, convertido en una persona que no existía antes de su encuentro con nuestro Salvador. Así que de perseguir a la iglesia se convierte en perseguido y en principal predicador en Asia. En el apóstol de los gentiles, los que excluían, incluso tuvo su pleito, ¿sí se acuerdan? Con Pedro, porque dice, no, Pedro comía con los gentiles, pero ya que vinieron de la iglesia de Jerusalén, ya no. Y le reclama a Pedro. Imagínense el valor de Pablo para reclamarle a Pedro, el más cercano al Señor. Pero le dice, no, eso no es el evangelio verdadero. Así que imagínense la conversión que tuvo Pablo, ¿no? Y les habla del perdón de los pecados, le habla de la resurrección, de la justificación. Epafras cree, abraza el evangelio con amor y compasión, le habla a otros, los otros se deciden, se reúnen, oyen juntos de la palabra y salen a buscar a otros. Y fundan otra iglesia y a buscar nuevas almas y a querer compartir de esa esperanza efectiva. Y podemos ver entonces que la esperanza efectiva es contagiosa y se pasa de persona a persona, como enfermedad infecciosa. De persona a persona. ¿Por qué? Porque así es la voluntad de Dios. Por eso nos habla de la locura de la predicación. Y luego, ¿qué sucede? Alguien pesca, desgraciadamente ahora lo podemos entender porque estamos inmersos de estos. Pesca el bicho del COVID. ¿Y a quién se lo lleva primero? A la familia. A la familia, ¿sí? Y después hay familias convertidas en Cristo. ¿Sí se dan cuenta cómo se comporta? Como si fuera algo infeccioso, como si fuera algo contagioso. Pues sí lo voy a contagiar. ¿De qué lo vas a contagiar? Del amor de Cristo, de la fe en Cristo, de la esperanza efectiva en Cristo. De eso quiero contagiar a mi familia, porque qué triste y qué doloroso cuando muere alguien de la familia y no sabemos dónde ande a futuro. ¿Con Cristo? ¿O no nos dio tiempo de predicarle el evangelio? ¿O sí tuvimos tiempo y no lo aprovechamos? Ya estaba enfermo y nunca le hablamos de Cristo. Qué triste. Así que es una enfermedad contagiosa que nos lleva a la urgencia de hablar de Cristo, a nuestra familia, a nuestro entorno, al Señor y su palabra. Y después de la familia, ¿qué sucede? Pues alcanzar a más, que se contagie más. ¿Y qué nos decía el doctor Gatell? Es deseable alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Qué creen? Es deseable alcanzar la inmunidad al pecado, la inmunidad del rebaño de Dios. Y nos decía, se necesita el 70% por lo menos de gente que haya tenido contacto con el virus para que ya no nos haga nada. Necesitamos que el 100% de la gente se contagie de la fe y de la esperanza efectiva. Necesitamos una pandemia de fe. Y somos un pequeño bracito, pero aquí estamos pidiéndole a Dios fortaleza y perseverancia para poder seguir hablando de su palabra, para poder seguir siendo instrumento para que más gente se contagie de esta pandemia de fe y de esperanza efectiva, mis hermanos. Así que vamos a repasar las enseñanzas, que son muchas, pero las pusimos en 3 rubros, de esta hermosa oración
de Pablo por sabiduría espiritual para la iglesia de Colosa. La esperanza efectiva, mis hermanos, la puesta en Cristo produce fe y amor y surge de la palabra. La esperanza efectiva es fructífera y da crecimiento. Y la esperanza efectiva es contagiosa. Pero la esperanza solo es efectiva si se deposita en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, el desafío es contagiémonos y contagiemos de amor y de esperanza efectiva. Padre bendito, gracias Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra hermosa, Señor. Te pedimos que nuestra esperanza sea efectiva, Padre bendito, y que se manifieste en hechos concretos, Padre bendito. Que esa esperanza efectiva se manifieste en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, para que más personas vengan a los pies de Cristo, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, que nos uses a pesar de ser instrumentos imperfectos, Señor. Que nos uses porque nos ves con amor, con misericordia y con tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre del Señor porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar